Hola a todos y todas de nuevo. Bueno, hace unos días os pregunté por Instagram qué tema preferíais para este vídeo, os voy a elegir entre varios y la mayoría de vosotros y vosotras habéis querido que os hable sobre los dulces caseros, sobre la repostería saludable con ingredientes nutritivos como alternativa a los dulces industriales. La verdad es que quiero hacer un vídeo breve y esto siempre lo pienso y al final hago vídeos de más de 20 minutos y creo que es mucho más práctico hacer vídeos más cortos, así que mi intención hoy es hacer un vídeo más cortito para que también os sea más fácil verlo. Quiero hablaros de este tema de la repostería saludable casera porque últimamente pues se ven un montón de recetas en Instagram, en Facebook, en YouTube, en un montón de sitios se ven alternativas a galletas industriales pero hechas en casa con ingredientes saludables, bizcochos, magdalenas, tartas, un montón de ideas. Entonces quiero hablar un poco sobre esto porque por un lado puede estar bien, pero hay en algunos casos en los que yo no recomendaría ese tipo de preparaciones. Por supuesto que hacer unas galletas en casa utilizando buenos ingredientes van a convertir esa galleta en un alimento muchísimo más nutritivo que unas galletas Dinosaurius o unas galletas Oreo. Eso está claro, si utilizamos una buena harina integral o incluso una harina blanca pero de buena calidad, utilizamos un aceite de oliva virgen, utilizamos frutos secos al natural o tostados, chocolate negro, en fin, utilizamos ese tipo de ingredientes, pues al final como digo, esa galleta o ese bizcocho o esa magdalena que vayamos a hacer va a tener un perfil nutricional mucho mejor que si lo compramos industrial, que normalmente van con muchísima cantidad de azúcar añadido, con mucha cantidad de edulcorantes, con aceites refinados, con harina refinada, con grasas de mala calidad, o sea que en general el perfil nutricional pues evidentemente es muchísimo mejor si lo hacemos en casa con ese tipo de ingredientes. Pero esto quiere decir que por tanto si esa galleta que voy a hacer en casa la hago con ese tipo de ingredientes, como van a ser mucho más nutritivas, ¿eso quiere decir que puedo comer todas las que me dé la gana porque no va a pasar absolutamente nada? Pues es aquí donde hay que diferenciar una serie de casos. Por un lado, si el objetivo de la persona es bajar grasa corporal, esa persona va a tener que tener en cuenta que este tipo de repostería saludable, aunque sean nutritivos, aunque esa magdalena sea bastante nutritiva por los ingredientes que lleva, eso no quiere decir que esté exenta de calorías, porque de hecho una magdalena saludable casera, si la comparamos con una magdalena industrial, hay en muchos casos que el contenido calórico va a ser muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Que evidentemente la magdalena que podamos hacer en casa, si utilizamos los ingredientes adecuados, evidentemente ese perfil nutricional no va a tener nada que ver, seguramente va a tener un perfil lipídico mucho mejor, va a tener más cantidad de proteína, va a tener mucha más fibra, entonces el nivel nutricional va a ser diferente, pero a nivel calórico hay que tener claro que puede ser exactamente igual una galleta hecha en casa que una galleta industrial. Esto hay que dejarlo claro porque a veces parece que si lo hacemos en casa, además de ser muy nutritivo, es todo bajo en calorías y eso no tiene por qué ser así. Hay que tener muy en cuenta que si por ejemplo hacemos un bizcocho en casa y utilizamos aceite de oliva o aceite de coco, frutos secos, dátiles, utilizamos harinas, utilizamos chocolate, todo este tipo de ingredientes, por un lado hay que decir que son muy nutritivos, pero también son muy calóricos, hay que tener claro esto. Entonces, si lo que buscamos es algo que sea bajo en calorías, hay que tener muy en cuenta que si lo hacemos en casa va a ser más nutritivo, pero no tiene por qué ser bajo en calorías. Esto lo digo porque me he encontrado casos de personas que necesitan reducir grasa corporal o que su objetivo es bajar grasa corporal por el motivo que sea, y que están abusando de este tipo de preparaciones porque tienen la creencia de que si lo hacen en casa con ingredientes más nutritivos, pues que va a ser mejor. Y sí, es mejor a nivel nutricional, por lo que os he dicho anteriormente, el perfil va a ser mejor, pero si ingerimos más de la cuenta vamos a estar aumentando diariamente las calorías y por tanto puede ser que el proceso de pérdida de grasa se vea un poco estancado. Vamos, que en casos así casi es preferible comer de forma puntual un dulce industrial, el dulce que más te guste, una galleta
Oreo, una galleta Príncipe, un donut, un trozo de tarta, lo que sea que a ti más te guste. Estoy hablando ahora de cosas dulces, lógicamente, pero bueno, casi es preferible coger algo industrial que te guste muchísimo y comerlo de forma puntual, sabiendo que nutricionalmente no es lo mejor, pero que tú pues lo vas a disfrutar mucho, comerlo de forma puntual, disfrutarlo y ya está, antes que hacer de forma muy frecuente dulces caseros con ingredientes saludables y comer sin darte cuenta más cantidad de la que comerías si fueran las versiones industriales. Eso por un lado. Y luego también hay otros casos donde quizá yo no recomendaría tanto ni estaría tan a favor de la repostería saludable, y es cuando detrás de hacer repostería saludable se esconde una conducta de riesgo. Es decir, si a mí me apetece muchísimo una galleta industrial y en lugar de bajar y comprármela y comérmela, decido hacer galletas en casa con ingredientes saludables, y en lugar de comerme una, pues como son hechas en casa me como 10, pues entonces ahí también hay un problema detrás y hay una conducta de riesgo. Es decir, otra vez vuelvo a lo de antes, casi es mejor bajar a comprarte la industrial, comerte una o comerte dos, disfrutarlas y ya está, antes que hacer en casa más cantidad y comer más cantidad pensando que es mejor. Ahí sigue habiendo una conducta de riesgo, puede llevarte a un atracón, porque eso es muy, quiero decir, es algo bastante habitual, el hecho de que pues como lo hago en casa y utilizo mejores ingredientes, pues me doy el permiso de comer mucha más cantidad que si lo comprara en la tienda. Entonces ahí detrás de hacer esas galletas saludables, detrás hay una conducta de riesgo que sería mejor darle una vuelta e intentar solucionar. Otro caso que se puede dar son pues personas que quizá estén acostumbradas a tomar a diario dulces industriales, pues como pues eso, cereales industriales, galletas, magdalenas, bizcochos, etcétera, y que en su cambio de hábitos pues deciden eliminar todos esos productos y sustituirlos por las versiones caseras con ingredientes saludables. Pero lo que hacen es hacerlo todos los días, es decir, quitan lo industrial y lo sustituyen por lo saludable, pero lo hacen todos los días. Entonces, digamos que ahí tampoco se soluciona el problema, porque aunque estás sustituyendo los ingredientes, y eso sí que es positivo, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro, que es positivo el hecho de sustituir los ingredientes, porque esos ingredientes que vas a utilizar en casa son mucho más nutritivos y eso está genial, pero sigues sin solucionar el problema de raíz, que es el necesitar todos los días en el desayuno un producto de ese tipo, y por tanto pues también sería algo que se podría revisar para poder buscar otras alternativas. Más que nada porque si esa persona tiene tantas ganas de tomar todos los días ese tipo de productos tan apetecibles, pues como eso, galletas, bizcochos y demás, aunque sean de forma saludable, hechos en casa, como digo, sigue habiendo detrás algo que es necesario mirar y ver de dónde vienen tantas ganas de comer ese tipo de productos, por qué se pueden sustituir y cómo se puede trabajar eso. Además, también puede ocurrir que te apetezca una galleta industrial y que en ese momento decidas, en lugar de bajar a comprarla y comértela, pues decides hacerlas tú en casa, y una vez que te las has comido, en ese momento te das cuenta de que te has comido las caseras, te han gustado, pero sigues queriendo la galleta que querías en el primer momento, que es la galleta industrial. Entonces eso puede llevarte a que hagas las dos cosas, que por un lado te comas las caseras y que como no has escuchado tus señales de que querías comerte esa galleta industrial, que al final acabes también comiéndotela y al final te has comido las dos. Entonces ahí se puede plantear lo que yo muchas veces hablo con los pacientes en consulta, y es que si tú de normal te alimentas de forma saludable y no abusas de este tipo de productos, no hay ningún problema en que cuando a ti te apetezca mucho comerte ese tipo de galleta, que cojas, bajes, te la compres, te la comas y la disfrutas y ya está. Eso hay que aclarar, evidentemente, cuando no sueles comer ese tipo de cosas. Evidentemente, si te apetece galleta industrial todos los días y todos los días vas a estar comiendo ese tipo de producto, pues ahí también
es otra de las cosas que habría que mirar, analizar y ver qué se puede hacer con eso para mejorar esa situación. Pero como digo, si no es algo habitual, puedes darte el permiso perfectamente de coger una galleta industrial, una magdalena industrial, un donut o lo que quiera que sea industrial, comértelo y disfrutarlo. Porque si no, puede pasar lo que os he dicho, que al final acabéis comiendo lo que habéis hecho en casa y aún encima también lo industrial, que es lo que queríais desde el primer momento. La repostería casera saludable está muy bien en algunos casos. Está muy bien cuando, por ejemplo, disfrutas del proceso de hacerlo, si te gusta mucho cocinar, si te gusta experimentar con nuevos ingredientes, crear nuevos platos. En ese caso me parece genial porque disfrutas del momento, te gusta cocinar, lo disfrutas y luego pues te lo comes, lo disfrutas también y genial. El problema viene cuando se hace repostería saludable con la idea de bajar peso, con la idea de que es mejor que lo industrial y por tanto puedo comer la cantidad que a mí me dé la gana. Si lo haces con la idea de como repostería casera saludable porque tengo mucho miedo a comer repostería industrial. Si lo haces con la idea de que prefiero hacer galletas en casa porque si como galletas industriales me siento muy culpable. En todos esos casos, si te ocurren estas cosas, es cuando yo no te recomendaría que hicieras repostería casera, sino que solucionaras esa conducta de riesgo que hay detrás de hacer repostería casera saludable. Así que, como siempre os digo, si os pasa algo de este tipo, lo mejor es que os pongáis en manos de un profesional, ya sea de la psicología, de la nutrición, para poder abordar esta situación, para que podáis gestionar mejor vuestras emociones con la comida y que no os vuelva a pasar este tipo de sentimientos de me siento culpable si como esto, hago cosas en casa porque me da miedo comer tal cosa y demás. Y por supuesto quiero repetir, porque no quiero que se me malinterprete, no estoy diciendo para nada que sea mucho mejor ahora comer todo el rato repostería industrial, que es mejor lo industrial que lo casero, no estoy diciendo eso. Como he dicho al principio del vídeo, lógicamente y evidentemente hacer repostería con ingredientes de calidad en casa a nivel nutricional pues es mucho más interesante que lo industrial, eso es lógico, pero estoy diciendo que en algunas personas el hecho de hacer repostería saludable en casa puede llevar a una serie de emociones que no son nada positivas. Y que eso sería lo que habría que solucionar. Si tú no tienes ese tipo de sentimientos cuando haces repostería casera y simplemente la haces para divertirte, para disfrutar del momento y para probar cosas nuevas, entonces me parece bastante bien. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resuelto algunas dudas con esto. Este vídeo simplemente es mi opinión, o sea, solo he querido daros mi opinión acerca de este tema. Y vuelvo a decir que la repostería saludable casera es muy interesante en algunos casos y depende de cómo te sientas cuando la estás haciendo y cuando te la estás comiendo. Incluso además puede ser muy interesante pues para ofrecer a los niños y a las niñas pequeños galletas, magdalenas, bizcochos, cosas así que pueden estar muy interesantes. Pero como ya os he dicho, depende de cómo os sintáis cuando hacéis ese tipo de productos y depende de por qué estáis haciéndolo, pues la idea será mejor o peor. Y depende de por qué lo hagáis, hará falta, pues como os digo, darle una vuelta y ver un poco cómo se puede mejorar esa situación. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, que paséis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo.